Hacen octava inspección a motel donde fue encontrada Devani. Reaparece el alcalde de Urique. Anda huyendo. Y Estados Unidos reacciona a la detención del hombre más buscado. Bienvenidos al Caporal del 16 de julio. Comenzamos. El video que te voy a mostrar a continuación fue grabado desde el sótano del C5 en Acapulco, Guerrero. Quien habla es un elemento de la Guardia Nacional que describe las malas condiciones en las que tienen a los demás elementos enviados a este puerto a combatir a los delincuentes. Y envió un mensaje pidiendo la ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tengan instalaciones dignas. La Guardia Nacional ha confirmado la autenticidad de este video y asegura que ya trabaja en mejorar las condiciones del personal. Buenas noches, comandantes, ya sea de Sedena o de Marina, nuestro mismo presidente, disculpen. Mando Supremo, le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco. Como pueden ver, es una situación muy denigrante, ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizar nuestras necesidades fisiológicas. Hay filtraciones por todos lados, como podemos observar en distintas partes de la estructura. Este viernes 15 de julio fue realizado otro cateo al motel Nueva Castilla, donde fue encontrada sin vida la joven Devani el pasado 21 de abril. Desde entonces a la fecha, las autoridades han revisado este inmueble en al menos 8 ocasiones, algunas de las cuales fueron hechas antes de encontrar el cuerpo y sin percatarse de que presuntamente allí estaba. En esta última ocasión al motel llegaron elementos, de hecho puedes ver aspectos de esta última revisión. Llegaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ellos ingresaron al inmueble alrededor de las 2 de la tarde. Sin embargo, poco más de 3 horas después llegaron la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, el vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, detectives de homicidios, peritos de criminalística de campo y servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Todo esto mientras afuera del motel resguardaban el lugar elementos de la Fuerza Civil. Esto se hizo en total hermetismo. Las autoridades no informaron por qué regresaron, qué buscaron, qué encontraron. A todo esto, y esto que ocurrió este viernes, a 3 días de la conferencia matutina que va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se van a informar los resultados del segundo peritaje. Según lo informó este 14 de julio el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Vaya, faltan 2 días para que sepamos qué ocurrió. Y el día lunes 18, finalmente se realizará la reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo, conformado por médicos del INCIFO y su director general, el médico especialista de la ONU, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, representando a los padres de la víctima, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con sus peritos y médicos de esa representación social y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para conocer ya el informe una vez que hayan sostenido la reunión y haber hecho las deliberaciones correspondientes. Seguramente recuerdas el caso del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en el municipio de Urique, en Chihuahua, presuntamente a manos de José Noriel, alias El Chueco, a quien las autoridades le han adjudicado este multihomicidio, así como el de otro joven instantes previos a esta agresión. Sobre este tema hemos escuchado versiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero poco se ha escuchado del alcalde, el emesista Daniel Silva, a quien te presento en pantalla. Por aquel multihomicidio ocurrido el pasado 20 de junio, el alcalde no se presentó en la zona. El fiscal general de justicia de Chihuahua, Roberto Fierro, ha reconocido o ha dicho que no sabe en dónde está ni lo ha contactado. Hubo incluso quien aseguró que se sumó de la alcaldía del municipio,
Lo cierto es que tanto él como la policía municipal están siendo investigados, acusados de omisión en el crimen de los sacerdotes y por presuntos nexos con los Salazar y con el Chueco. Sin embargo, para calmar los ánimos, el alcalde ha contactado a algunos medios de comunicación, ha ofrecido algunas entrevistas, ha emitido un comunicado en donde asegura que es falsa su ausencia y que él está y estará siempre atendiendo las problemáticas de su municipio. Corrieron algunas versiones también de que el presidente municipal, Daniel Silva, andaba huyendo prácticamente, estaba evadiendo la acción de la justicia, las investigaciones. ¿Tiene usted miedo de las investigaciones que se están realizando por parte de la Fiscalía, por parte del gobierno federal? ¿Se ha escabullido usted en algún momento? ¿Sí? No, para nada. Estamos sujetos a cualquier investigación e inclusive ya estamos brindando información. Aquí el director de Seguridad Pública está en la comandancia, a la Fiscalía, a la Sedena, a las instancias competentes de todo esto. Aquí seguimos operando. ¿Y qué ha pasado desde la detención de Rafael Caro Quintero, el hombre más buscado por la DEA, a quien autoridades le han hecho el aseguramiento de droga más grande de la historia, no de México, sino de la humanidad, que haya registro? Él fue capturado este viernes 15 de julio en el municipio de San Simón Chuax, Sinaloa. De hecho, ayer te traje este video a este canal sobre este acontecimiento, en donde te detallé la detención y el accidente en helicóptero de los marinos en Los Mochis, en donde murieron 14 elementos de la CEMAR. Y también en donde te platiqué de las dos versiones oficiales existentes hasta este momento. Versiones que siguen vigente y que han sido las últimas que se han dado hasta el que estoy haciendo esta transmisión en vivo. La versión de la Marina y del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Marina, por su parte, confirmó los hechos, es decir, la captura, el accidente, y dijo que investiga las causas de este. Y el presidente confirmó que los marinos accidentados habían participado en el operativo de captura. El fundador del cártel de Guadalajara, buscado por Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, fue trasladado anoche al penal federal del Altiplano en el Estado de México en medio de un fuerte operativo de seguridad. Allí llegó alrededor de las 10 de la noche con 40 minutos de este viernes 15 de julio. De hecho, estás viendo imágenes en pantalla de su arribo. Será allí en donde enfrente el juicio de extradición a Estados Unidos. En el operativo hecho para su traslado, para que llegue a este punto que estás viendo en este momento, al penal del Altiplano, participaron elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De hecho, la FGR, la Fiscalía General de la República, informó que una vez que hubo ingresado, se le informó al juez de la causa el cumplimiento de la orden de aprehensión para que fije la fecha y la hora para la audiencia de imputación. Aunque hay investigaciones abiertas actualmente en México en su contra y todavía una pena pendiente por terminar de cumplir, la Fiscalía General de la República informó que la detención fue en atención a la orden de detención provisional con fines de extradición, como lo estás viendo en pantalla. Es decir, Caro Quintero fue detenido para ser entregado a las autoridades estadounidenses. Ahora bien, ¿qué ha pasado por parte del lado estadounidense sobre una vez que se hizo esta detención? En cuanto se enteraron de la detención en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en específico el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, emitió este comunicado que te muestro ahora, en donde informa que solicitará la extradición inmediata. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, te muestro también el tuit emitido, agradeció el operativo a la Secretaría de Marina y al Gobierno de México y lamentó la muerte de los marinos. Otro, Mike Vigil, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a la agencia AP que la detención sorprendió, porque en Estados Unidos existe la percepción de que al gobierno mexicano no le interesa la detención de grandes capos. De tal forma que felicitó a la Marina por la captura. Lo cierto es que fue detenido el hombre más buscado por la DEA en todo el mundo y que las cosas avanzan para que no sea sometido a juicio en México, sino que en México solamente se trate su extradición para que sea en Estados Unidos en donde enfrente la justicia y que sea trasladado a Estados Unidos cuanto antes, de ser posible, en las próximas
horas. Así que habrá muchísima actualización en las próximas horas aquí en este canal. Por ello, este fuerte dispositivo para trasladarlo a prisión. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.